Cuando el siglo XX apenas abría los ojos, México ya llevaba décadas cargando un silencio incómodo. Bajo la larga sombra del porfiriato, el país parecía avanzar, pero solo para unos pocos. Grandes haciendas, ferrocarriles brillantes, fábricas imponentes, sí, había progreso, pero el costo era la tierra arrebatada a los campesinos. Los salarios miserables de los obreros y una democracia convertida en simple palabra decorativa. El pueblo soportaba, pero la herida crecía. Hasta que llegó el año 1910, y con él, el momento en que ese silencio reventó. Los libros dicen que todo comenzó con Francisco I. Madero, aquel hombre que se atrevió a pedir elecciones libres. Pero en realidad, la llama estaba encendida mucho antes, en los campos donde se trabajaba de sol a sol sin recompensa, en las minas donde el aire quemaba, en los pueblos indígenas despojados de lo suyo. Madero solo dijo en voz alta lo que millones llevaban guardado: ya basta. Y así, el 20 de noviembre, campesinos, obreros, mujeres y hombres de todo el país se levantaron. No marchaban por ambición, marchaban por dignidad. México entró de lleno en la Revolución Mexicana, un torbellino que reescribió el mapa político y el alma del país. El régimen de Porfirio Díaz cayó pronto, pero la tormenta apenas empezaba. La traición de 1913, conocida como la Decena Trágica, derribó al presidente Madero y abrió un abismo de dolor. Villa al norte, Zapata al sur, Carranza y Obregón disputando el centro, cada región vivió su propio conflicto, con sus propios héroes y fantasmas. Las escuelas enseñan los nombres más conocidos, los triunfos y las fechas principales, la caída del porfiriato, la guerra entre facciones, la Constitución de 1917 como la gran herencia de la revolución. Pero ese es solo el esqueleto de la historia. Lo que pocas veces se cuenta es lo que la gente vivió a pie de tierra: pueblos enteros desplazados, mujeres que además de cocinar y curar heridas tomaron las armas y se volvieron leyendas sin nombre. Familias que perdieron todo y aún así siguieron caminando, fiestas patronales interrumpidas por soldados, caminos convertidos en refugios y cementerios improvisados. No había héroes perfectos, había seres humanos luchando, sobreviviendo, equivocándose. Muchos historiadores modernos se atreven a cuestionar lo que se enseña en los libros, algunos aseguran que la revolución fue más un reacomodo de poder que un cambio profundo. Otros sostienen que fue una auténtica rebelión del pueblo, aunque sus frutos no siempre fueron respetados. La verdad, como siempre, está hecha de matices: hubo conquista de derechos, pero también traiciones, hubo esperanza, pero también heridas que tardaron décadas en cerrar. Al final, lo que dejó la revolución no fue solo una constitución nueva, sino un país que tuvo que reconstruirse desde sus raíces. Nada volvió a ser igual, aunque, en el fondo, muchas luchas siguen vigentes. Hoy, cuando miramos murales, monumentos, o simplemente escuchamos a los abuelos hablar, entendemos que la Revolución Mexicana no es un capítulo cerrado, es una voz que sigue viva, recordándonos que la justicia se conquista. Se pierde y se vuelve a conquistar. ¿Y tú, qué piensas? ¿La revolución fue realmente del pueblo, o fue